Hola amigos, les saluda Sergio Cisneros de la Casa de Oración de Acuña. En cooperación con el Ministerio Border Hub, vamos a estar tratando el tema de Mike Bickle, ¿cómo puedo tener una vida de oración efectiva? Bueno, Mike nos enseña en este video que pueden encontrar ustedes en www.ihub.org. Pueden encontrar ustedes estos recursos y nosotros estamos tratando de traducirlos y ponerlos más simples y entendibles para nosotros, para toda la frontera y para toda la gente que habla español. El hermano Mike Bickle explica en estos temas, y ese es un tema muy interesante, ya que la mayor parte de nosotros tenemos una vida de oración muy simple y en ocasiones muy débil y poco enfocada. El hermano Mike nos explica que para poder tener un mejor estilo de oración y un estilo de oración más efectiva y enfocado, hay 4 puntos importantes los cuales puedes tomar en cuenta para que ésta sea un 90% más efectiva. El primero de ellos es que debes de tener una lista de oración. La lista de oración nos va a ayudar para mantener un enfoque. La lista de oración nos va a ayudar para poder tener algo en que tener un fundamento, para poder avanzar en nuestra oración, para poder tener tiempos más largos, tiempos más efectivos, tiempos mejor estructurados de nuestra oración. Y esto nos va a mejorar mucho nuestro rendimiento en el tiempo de oración. Mucha gente, el hermano Mike explica que mucha gente dice, ¿cómo una lista de oración? Que no, la oración debe ser algo fluido. Sí, pero muchas veces te vas a encontrar con tiempos en los que vienes cansado de tu trabajo, vienes cansado de reuniones, tiempos en los que vienes un poco perturbado de lo que pasa a tu alrededor. Y con una lista tú puedes inmediatamente enfocar tu atención y puedes tú venir y decir, bueno, ahora, ¿qué voy a orar o qué voy a hacer en este tiempo con el Señor? Y simplemente puedes tomar tu lista de oración, que la puedes tener en una hoja, lo puedes tener en un recurso electrónico, y puedes decir, oh, bueno, en esto es en lo que puedo orar ahora mismo. Puedo tomar una lista de oración y puedo empezar por este. Ahora, una lista de oración no siempre quiere decir que tengas que orar el punto número 1, punto número 2, punto número 3. No, pero esto te mantiene enfocado a recordar cuáles son las cosas por las que empezaste a orar, cuáles son las cosas importantes y las cosas que están haciendo un eco en tu vida en este momento o un eco en las cosas cotidianas. Y bueno, pues puedes empezar a hacer una lista de oración y puedes tomar 3 listas de oraciones importantes para ti. La primera puede ser una lista de oración personal. ¿Cuáles son tus peticiones personales? ¿Cuál es tu modo de introducirte en el Señor, en tu tiempo de intimidad con Dios? ¿Y cuál es tu lista personal, lo que a ti te interesa en este momento que vas a tener un tiempo de plática con Dios? Número 2, ¿cuál es tu lista de oración por las personas? ¿Por quiénes vas a estar orando? ¿Por quiénes vas a estar intercediendo? Es importante que nosotros tengamos siempre un tiempo de intercesión por otros. Y esto puede ser como tu pacto sagrado, y como lo explica en la casa de oración, debemos tener un pacto sagrado de por quiénes vamos a interceder, por quiénes más vamos a orar. Y puedes tener una lista de algunas, no sé, algunas 10 personas, o puedes tu lista cambiarla semanalmente, o puedes tener una lista por mes de quiénes vas a estar orando, por qué personas. Recuerda que debes de diferenciar entre lo personal y la lista de personas por las que están en tu ministerio, las listas que están, la lista de personas que están fuera de tu ministerio. Entonces puedes hacer una lista personal, una no personal, pero esto te va a ayudar a enfocarte. Y la tercera lista, puedes tener una lista de oración por algunas cosas diversas, por algunas cosas que pueden ser temas como avivamiento, evangelismo, pueden ser temas como la iglesia, pueden ser temas como algunos ministerios que se están haciendo algunas cosas en tu ciudad o inclusive tu ciudad, tu país o tu nación. Y bueno, teniendo estas 3 listas de oración, tú puedes avanzar a la siguiente situación, que es, puedes programar tu lista de oración, ya sea que tengas oraciones por la mañana, por la tarde o por la noche, o tus oraciones puedan ser, dependiendo de la lista de oración, puedes orar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, pero es importante que nos programemos para orar. Alguien puede decir, eso sería tanto como estar metiendo a Dios en un cajoncito o en nuestro horario. No, pero si tú no estás enfocado y no tienes un enfoque de días o tienes un horario o un programa de oración,
puede ser que pierdas el enfoque y cualquier cosa te distraiga de tu tiempo de oración. Entonces es importante que programes tu oración, programa cada cuándo vas a orar, programa a qué horas vas a orar, cuál es la mejor hora para ti y tu lista, tu programación van a hacer que sea más efectivo lo que estás haciendo en el Señor. Recuerda, si tienes una lista, puedes también tener un tiempo y esto junto te va a dar un 100% de efectividad en tu oración. A veces tienes una lista pero no tienes un horario y pasa el día y ya no lograste orar lo que estaba en tu lista. O en ocasiones tienes una lista y tienes un tiempo de oración, dices, este es el tiempo que me quedó, pero no está programado y llega alguna otra cosa que al parecer pueda ser más importante en el tiempo y tengas que dejar tu tiempo de oración. Entonces, programarte y hacer una lista puede responder a las preguntas, ¿por qué vas a orar? Y cuándo debes de orar o cuándo vas a orar. Estas dos preguntas son importantes porque estas dos preguntas van a enfocar tu vida de oración. El por qué y el por qué y el cuándo. Es importante que nosotros lo enfoquemos. Y esto, créeme, y nosotros lo estamos recién haciendo ahora, y esto es importante porque también puede ser que te ayude a ti. Esto puede elevar 10 veces la efectividad de tus tiempos de oración. La número 3 es el paradigma de Dios o quién es Dios en nuestra oración. Es importante que tengamos un buen paradigma o un buen ejemplo de quién es Dios cuando oramos, porque muchas veces perdemos el enfoque de quién es Dios en nuestra oración y no somos tan libres para entrar en la presencia de Dios o para estar delante de Dios con nuestra lista de oración, y en ocasiones podemos caer en ese pensamiento de que, oh Dios, traigo la lista y es tan larga mi lista de oración. No, a Dios le agrada escucharnos. De hecho, Dios se goza con nosotros. Recuerda que Dios, en el paradigma de la oración, Dios es generoso, le gusta nuestra plática, Él es gentil, a Él le agrada y disfruta tanto. Por eso Él, y la base de oración muchas veces debe ser Isaías 56, cuando Él dice que Él nos llevaría a su santo monte y nos recrearía en su casa de oración. Y eso es importante porque cambiando y teniendo un paradigma bueno de lo que es Dios en nuestra oración nos va a ayudar a fluir y a tener un mejor tiempo de oración. Y la última cosa es la revelación acerca de la oración, tener revelación. Son las 4 cosas. La primera es lista, la segunda es un programa de oración, la tercera es el paradigma de Dios y la última es la revelación de quién es Dios y qué es la oración. Tener revelación en nuestra oración. Tener revelación nos va a ayudar a entender que Dios nos va a inspirar en la oración y no es que por medio de la oración Dios va a hacer todo. Muchas veces tenemos un error, una equivocación en pensar que orando Dios se va a encargar de hacer las cosas, pero no. Orando vamos a hacer más efectiva nuestra petición y Dios va a inspirarnos, nos va a capacitar, nos va a dar la creatividad, nos va a dar la revelación de cómo las cosas las tenemos que hacer. Muchas veces y muchos de nosotros tenemos el pensamiento o la idea o la visión de que cuando oramos Dios viene y hace las cosas, pero en realidad cuando nosotros oramos es que Dios dice, yo te inspiro, yo te equipo, yo te capacito, te doy la fuerza, te doy la habilidad, pero tú vas a hacer las cosas. Muchos de nosotros decimos, Dios, tú haz esto, y le regresamos a Dios lo que Dios nos ha dado a hacer. Entonces tenemos que tener una buena revelación de lo que es la oración. Dios dice, yo te inspiro y tú lo haces. Dios dice, yo te inspiro y yo quiero que tú lo hagas. Entonces tú vienes a orar y entonces Dios lo que hace es que te inspira y tú sales de tu tiempo de oración inspirado. Hay un ejemplo que nos da el hermano Mike en cuanto a la oración y es el ejemplo del granjero. Había un granjero que tenía una granja muy interesante porque había crecido muchas hortalizas, habían crecido muchas cosas y el pastor vino a visitarlo. Entonces el pastor viene y visita al granjero y ve que está muy bendecida la granja y le dice, oh wow, la granja está muy bendecida, Dios te ha bendecido tanto con esta granja. Y el granjero le contesta, Dios cuando me dio esta granja era un desastre, pero Él hizo que todos los días saliera el sol y que viniera la lluvia. Pero yo tuve que sembrar la semilla, tuve que arrancar la mala hierba
tuve que venir y cuidar el huerto y entonces ha dado fruto. Pero entonces esto nos lleva a reflexionar que Dios va a crear los ambientes, va a tener todo propicio, pero nosotros tenemos que ir para que nuestras oraciones sean contestadas. Daniel y muchos otros que encontramos en la Biblia que oraban al Señor, no solamente oraban, sino actuaban también. Y es importante tener revelación en la oración, no solamente de vamos a orar y tener un tiempo y entregarle todo y dejar que Dios haga las cosas, no, vamos a orar y vamos a tener una revelación. Entonces, las 4 cosas importantes que hacen efectivo nuestro tiempo de oración es, número 1, tener una lista de oración. En esa lista de oración vamos a tener una lista personal, una lista por la gente que vamos a orar y una lista de objetivos o situaciones o algunos temas importantes de oración. Número 2, vamos a tener un programa de oración. ¿Cuándo vamos a orar? El por qué y el cuándo. Número 3, tener un buen paradigma o un buen ejemplo o una idea buena de quién es Dios en nuestra oración. Y número 4, tener revelación en la oración. Esto es lo que nos enseña el hermano Mike acerca de cómo tener una vida de oración efectiva. Que Dios les bendiga.